están? Muy buenos días, qué gusto grande poder acompañarlos, empezar juntos la mañana con toda la información importante. Ya nos ven en el sureste de México, pero pues se quedaron sin vernos por el apagón masivo, millones de personas afectadas. ¿Qué pasó? La Comisión Federal de Electricidad anunció que hubo un cambio de combustibles en las centrales de generación de energía. Según la CFE, el suministro opera ya con normalidad, pero bueno, pues hablaremos del tema. ¿Qué está pasando con la Comisión Federal de Electricidad? Y por delitos contra la salud vincularon a proceso a José Gregorio N., alias El Lastra, una pieza clave en el caso Teuchitlán. Este hombre reclutaba personas para llevarlas al campo de adiestramiento en el rancho Izaguirre. Y detuvieron a Jesse N. y Juan Carlos N., presuntos responsables del asesinato de Gael y Alexander hace 2 meses en Culiacán. Estos 2 niños que pues causaron mucha conmoción en Sinaloa. Están vinculados a una célula del Cártel del Golfo. Y se complica la situación para el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusado de peculado. Ya hay ficha roja de Interpol por su búsqueda. Cuauhtémoc Blanco está a un paso de librar el desafuero. Sus aliados de Morena votarán hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la sección instructora que plantea desechar la solicitud de desafuero. Así que, bueno, pues la va a librar. Por otro lado, este viernes se va a reunir la presidenta Sheinbaum con la secretaria de Seguridad Interior estadounidense Kristi Noem. Va a ser en Palacio Nacional, hablarán sobre migración y seguridad fronteriza. Y sobre los aranceles recíprocos que podría imponer Estados Unidos en casi una semana, Donald Trump dijo que analiza la posibilidad de dar un respiro por estas tarifas, aunque no dio más detalles sobre qué país. Y El Lastra es nuevamente noticia. Ya un juez federal lo vinculó a proceso. José Gregorio N., presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Una célula encargada de reclutar a personas en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. Esta persona fue procesada por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, también por portación de armas de uso exclusivo del ejército, y va a seguir preso en el penal del Altiplano. Pero fíjese, esta detención pues tiene una serie de consecuencias y nos permite entender, sí, qué es lo que ocurría en ese pues rancho de terror. Y es que ya la autoridad ha confirmado que ese señor, el Lastra, reclutaba a jóvenes a través de redes sociales. Les vamos a mostrar cómo, precisamente para prevenir, para que pues ustedes o sus hijos no caigan en este tipo de llamados pues tan peligrosos, orquestados por criminales. Y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Así engañaba José Gregorio N. con Nueva Generación. Llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Te informó Kena Uribe. Así que el reclutamiento forzado. Sí, ¿no quieres este adiestramiento? Te mato. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo también que el rancho Izaguirre no era un campo de exterminio, sino prioritariamente un centro de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Dijo también que hasta ahora el Gabinete de Seguridad no tiene confirmada la presencia de restos humanos en el predio y que va a ser la Fiscalía General la encargada de determinarlo. También tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio
ningún indicio y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio. Bueno, la Secretaría lo sigue investigando, pero recordemos que la Fiscalía General confirmó haber encontrado restos humanos en ese predio, lo dijo el propio fiscal Gertz Manero, y bueno, nos lo mencionó aquí también ayer el padre buscador Raúl Servín, que junto con este colectivo ingresó al rancho Izaguirre antes de que adquiriera toda esta notoriedad y junto con otros padres y madres buscadores encontraron ropa, zapatos y también restos humanos en este predio cateado por la Fiscalía General, el rancho Izaguirre, que fíjense, no es lamentablemente el único. Hay otro presunto centro de adiestramiento también en Teuchitlán, Jalisco, descubierto por la Defensa, la Secretaría de la Defensa, en enero. Hasta ayer pudieron entrar y ahí sí hubo detenidos, 38 personas detenidas. 37 de las 38 fueron liberadas porque podría tratarse de víctimas que estaban ahí originarias de por lo menos 9 distintos estados del país. Y fíjense, Imagen Noticias obtuvo el testimonio de un hombre, es guatemalteco, quiso cruzar la frontera hacia Estados Unidos y fue vendido al cártel Jalisco Nueva Generación. Está identificado como el Puma y él relató su experiencia luego de ser reclutado y entrenado como sicario de la organización criminal. Cuenta que lo llevaron a otro centro de adiestramiento allá en Jalisco, muy cerca de Ciudad Guzmán, es en los límites con Cotija, Michoacán. Su testimonio. O sea, prácticamente le enseñan todo a uno cómo entrar a matar a todos los que estén en una casa. Agradecerle prácticamente al Mencho por reclutarnos, a ganar bien, que íbamos a hacer millonarios, por decirlo así. Nos sirvieron la comida, era como una sopa, y entre esa sopa iban unos dedos de personas, de las manos, y ya nos colgaron del arbolito y ahí nos pegaron. Y nos dijeron que eso era para que si como dicen allá, los contras nos agarraban o el gobierno nos agarraba, pues para estar acostumbrados a las torturas y golpizas que les dan a uno allá. Pues para que se vayan acostumbrando al horror. Y sí, justamente las personas que buscan cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos, pues son presas fáciles para los grupos criminales. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de cruzar, no pueden pagar lo que eso cuesta y bueno, pues págame con trabajo. Y viene entonces este adiestramiento y reclutamiento forzado. Incluso luego de cruzar siguen trabajando para los criminales, están obligados a ello del otro lado de la frontera. Y bueno, aquellos que no colaboran desaparecen, los matan. Y ahí están sus familiares recorriendo el país, recorriendo fosas, buscando a sus desaparecidos. Bueno, pues justamente para tratar de agilizar la localización de personas desaparecidas, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, anunció cambios a la Ley General de Población y a la Ley Federal de Personas Desaparecidas. Se va a crear la Plataforma Única de Identidad. Ahora la CURP va a tener fotografía y huellas dactilares para hacer un mecanismo de identidad oficial. Además, se va a integrar una base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas que se va a alimentar con la información de la Fiscalía General, de las fiscalías estatales, y quienes cometan faltas en casos de desapariciones serán sancionados hasta con más de 2 millones de pesos. Así que ahí está el esfuerzo por parte del gobierno federal por agilizar la búsqueda de personas desaparecidas y no dar la espalda a los colectivos de familiares buscadores. En Montemorelos, Nuevo León,
Hubo un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Civil y un grupo armado. Se informó que por lo menos 8 presuntos criminales fueron abatidos. La cifra todavía no ha sido confirmada por las autoridades y esto explotó, fíjense, cuando una camioneta pasó sobre una mina terrestre allá en Apatzingán, Michoacán. El conductor iba a dejar mercancía a un tianguis limonero y bueno, pues explotó su camioneta. Por fortuna solo tuvo lesiones menores, el coche sí quedó, como ven, pues totalmente destrozado, pero es parte de estas minas que están en buena parte del territorio michoacano. En Culiacán, Sinaloa, el Gabinete de Seguridad detuvo a Jesse y Juan Carlos N., presuntos integrantes de una célula del Cártel del Pacífico vinculados con el asesinato de Gael y Alexander en enero pasado. El asesinato de estos 2 niños que conmocionó a los sinaloenses. Este hecho desató una serie de protestas en el estado para exigir un alto a la violencia. Y un tribunal federal rechazó el amparo promovido por Eduardo A., alias El Doctor, que es uno de los líderes del Cártel de Tijuana. Quería librar el único juicio en su contra por delincuencia organizada. Consideraron que la Fiscalía General otorgó las pruebas suficientes para acreditar ese delito. Y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, recordó que su antecesor, Silvano Aureoles, es un prófugo de la justicia por peculado. Se le acusa de desviar 3,000 millones de pesos. Reveló que se emitió una ficha roja de la Interpol para localizarlo en cualquier parte del mundo. El que reapareció fue el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Él está en libertad condicional desde junio del año pasado y ahí lo vieron en un restaurante. Sale en este video declamando un poema dedicado a su natal Parral. ¿Quieren escucharlo? Sí. Venga, el exgobernador poeta. Parral, capital del mundo, sucursal del cielo, próximo puerto marítimo y futuro centro espacial. La Virgen de Guadalupe no llegó a Parral porque ella había hecho compromiso en el Tepeyac, en México. Oigan, el robo de autopartes en la Ciudad de México, le hemos compartido aquí cómo hasta se manifestaron, bueno, quienes tienen negocios de autopartes en la Buenos Aires, la Doctores, pero ¿cómo va el tema del robo de autopartes en esta ciudad? Y los candidatos al Poder Judicial, que, ¿qué le digo? Hacen de todo en TikTok con tal de ser juzgadores. Ya les cuento. El robo de autopartes en la Ciudad de México ha aumentado. Y fíjense, llamó mucho la atención que luego de que las autoridades hicieron operativos en la colonia Buenos Aires y otras más, pues se molestaron mucho los dueños de esos negocios y se manifestaron en las calles. Y bueno, voy a mostrarles cómo es que operan justamente estos delincuentes. De hecho, ayer la actriz Verónica Jaspeado denunció que su coche había sido pues desvalijado. Miren esto. Tal parece que no hay quien pueda ponerle freno al robo de autopartes en la Ciudad de México. Según la Fiscalía General, de 2024 a la fecha, se han abierto 2.410 carpetas de investigación por robos cometidos, principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tlalpan. El modus operandi de los ladrones es conocido. Actúan en parejas o en grupos de hasta 4 personas. Suelen trasladarse en motocicleta, bicicleta o a pie. Héctor Prado se enfrentó a estos delincuentes. El 25 de febrero le robaron uno de sus retrovisores. Las cámaras de sus vecinos captaron el robo pasada las 9 de la mañana y a los ladrones les tomó escasos 3 minutos. La luz del día tampoco fue impedimento para los amantes de lo ajeno en Iztapalapa. 3 hombres cometieron el atraco. Mientras 2 robaban las piezas, el otro los esperaba en el auto en el que huyeron. Vecinos denunciaron que ese día 8 autos fueron desvalijados y no hubo detenidos. En el mercado negro, los espejos retrovisores suelen costar 500 pesos, mientras que en la legalidad alcanzan los 1,500. Ayer la actriz Verónica Jaspeado denunció en redes sociales que su auto había sido desvalijado en las instalaciones de la UNAM. Desvalijado. Esta es la realidad en la Ciudad de México.
Qué tristeza. En este caso, los presuntos responsables fueron detenidos, informó Kevin Esqueda. Y en Guanajuato detuvieron a 5 personas, entre ellas a Fernando N., alias Big Mama, acusado de operar la célula más importante justamente de robo de autopartes en esa entidad, presuntamente con protección de las autoridades, tanto locales como federales. Aquí le informé sobre este caso de Hilda Guadalupe, esta mujer que apareció muerta justamente el 8 de marzo en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México. El presunto responsable, identificado como Brian N., la quiso enterrar luego de tenerla varios días en su departamento privada de su libertad. Ya en redes sociales se ha difundido un video de él cargando una pala y bueno, hay otro video también en donde se ve Hilda en una bicicleta caminando junto a Brian por estas son calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí van cerquita, incluso se cruzan y bueno, insisto, siguen haciendo las investigaciones, pero esta imagen podría indicar que se conocían. Y en otros temas, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aceptó que sí viajó a París en clase business, pero que lo pagó con su dinero para participar en la Conferencia Europea de Presidentes del Parlamento. Así lo dijo. El viaje lo pagué con mi dinero. Recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo. Digan lo que quieran, mi visita a Europa fue muy exitosa. Y bueno, digamos que este misterio que había en torno a si viajó o no viajó en primera, porque en su momento dijo Gerardo Fernández Noroña, no viajé en primera clase y al que pueda comprobar lo contrario, bueno, pues no, es que le reitero, en esa aerolínea, justamente en ese vuelo México-París, está la clase turista, la clase business y la primera clase. Y efectivamente no viajó en primera, viajó en business, la foto que se difundió por todos lados, pues así lo confirma. Así que, bueno, pues no estaban mintiendo ni unos ni otros, lo que pasa es que no era primera, era business, que un vuelo en esa clase ejecutiva a París cuesta aproximadamente 150,000 pesos, él dice lo pagó de su dinero. Y bueno, pues en realidad la polémica se ha centrado en torno a lo que ha dicho de los campos de adiestramiento y de los colectivos de familiares de buscadores el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que estaría pues manifestándose, digamos, en un sentido distinto al que, por ejemplo, lo hace la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, justo antes de que arranquen las campañas para la elección judicial, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, recordó a los candidatos que tienen que apegarse a las reglas de propaganda y financiamiento, entre ellas no usar recursos públicos para actos de campaña. Siguen las polémicas justo por esta reforma judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces en Ginebra, Suiza, viajaron hasta ahí para denunciar ante la ONU las violaciones a la independencia judicial. Paola, regreso contigo, te mando muchos besos. Yo también. Gracias, Alex. Venía muy casual ese Alex ahora, ¿no? Sí, ¿no? Sí, qué raro. Pero me gustaría le queda, tener su ¿no? guardarropa. Sí. Le queda. Sí. Todo le queda. Le queda bien. Bueno, me enfoco, porque ya nos pasamos de la media y toca ir a un resumen en breve. Nos arrancamos porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, se reunieron para hablar sobre el operativo de seguridad en el Mundial de Fútbol 2026. Y sobre el asesinato del secretario de Seguridad de Tulum, Roberto Rodríguez, la Fiscalía de Quintana Roo tiene entre sus líneas de investigación una posible venganza de grupos delictivos. Ayer
Lo despidieron con un homenaje. Y además fue vinculado a proceso por delitos contra la salud Leonel N., alias El Sobrino, presunto integrante del grupo criminal Los Cabrera y uno de los 10 más buscados en Chihuahua y en Texas, en Estados Unidos. La disputa entre habitantes por terrenos de madera del paraje El Limar, allá en Oaxaca, terminó en balazos. Hay 5 personas muertas y 11 heridas. Pobladores de Tulancingo, Hidalgo, realizaron disturbios para impedir la detención de una persona que contaba con una orden de aprehensión. Volcaron e incendiaron vehículos, incluida una patrulla. También bloquearon la carretera Tulancingo-Metepec. Y la seguridad del CCH Vallejo quedó en manos del gobierno luego de que un grupo de encapuchados tomara las instalaciones. Fíjense, así desalojaron a alumnos y maestros. Ya hoy las actividades se realizan con normalidad. Banco Multiva presenta. Bueno, ¿y cómo le va al peso? ¿Cómo se cotiza frente al dólar? Hasta este momento, ahí está, en 20 pesos. Y la Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer sin variación. Banco Multiva presentó. Pero fíjense, hay que saber, sí, de pe a pa, cómo es que se mueven las finanzas y cómo va el tema del dinero. De pe a pa. ¿Qué es eso? Me encanta el origen de esta frase. ¿Quieren que la aprendamos juntos en la escuelita? ¡Vámonos a la escuela! ¿Quién se une? Queridos alumnos, Kevin y Rosy. Ay, son muy aplicados ambos. Bienvenidos estos dos alumnos. Fíjense, vamos a estudiar de pe a pa. Una frase que se remonta, justamente pues la etapa previa a que tuviéramos imprenta. Imagínense que, bueno, pues antes de tener imprenta, claro, cada libro tenía que copiarse. Existía justamente ese oficio del escribano, ¿no? O copista, que tenían que cada palabra ahí detalladamente copiarla para tener pues una nueva versión de cualquier libro que buscara tenerse. Un trabajo que justamente era crucial para, bueno, pues que se evitaran errores, y para certificarlo había que escribir al final de palabra a palabra. O sea, era esa leyenda que se ponía ahí como para acreditar que fue revisado de palabra a palabra. Y entonces la versión abreviada era de pe a pe, y con el tiempo se transformó a de pe a pa. De ahí viene, ¿lo entendieron? Bueno, y nosotros de P a C, de pisa y corre. Vámonos a una pausa rapidito. Rosario Alfaro Bravo, conocida como Chayito, fue vendida a los 14 años. ¿Quién la vendió? Pues su familia, como ocurre con muchas mujeres en este país. La vendieron por 500 pesos y 2 animales. Y bueno, ella estaba desaparecida desde el 12 de marzo pasado, ahí en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Ya fue localizada, ya está bajo resguardo del DIF de Tuxtepec, una joven que espera para ser entregada a un familiar que la ha estado buscando. Y sobre este otro caso, pues también muy doloroso, de Toñito, el niño de 9 años asesinado en Tenango del Valle, Estado de México, por un vecino. Bueno, su agresor ya está detenido. La Fiscalía Estatal cumplió una orden de aprehensión por homicidio. Había sido ingresado al penal, pero por portación de arma blanca. Y bueno, pues aquí vemos esa forma en que lo despidieron. Otro caso, el viernes en la noche, Israel, de 12 años, recibió un disparo en Otumba, Estado de México. Anoche la Fiscalía Mexiquense dio a conocer que el presunto responsable se entregó. Es un menor de 17 años que se presentó voluntariamente. Y otra noticia, de verdad que yo sé que esto, pues sí, es dolorosísimo y lastima, pero es parte de la realidad, lamentablemente, en el país. Perla fue encontrada sin vida en Mapastepec, Chiapas, el fin de semana. Ya son 3 los detenidos por este caso. La Fiscalía Estatal acusa a Irene Valentín y Benito N. de secuestro agravado en contra de la menor. Y policías y ladrones. En este caso, así de versátil. Policía y ladrón.
Le robó la cartera a una señora y todo quedó grabado. Aquí la imagen. Ocurrió en Tlaxcala, fíjese. Ella compró en una tienda, pagó y dejó así de abierta su bolsa, su mochila. La deja totalmente abierta y cuando se la pone en la espalda, pues cae el monedero. Aquí vemos, ¿no? Cómo ocurre. Y entonces entra el elemento así en el momento oportuno. Déjeme mostrarle la secuencia. Y ahí va como al refrigerador, se da cuenta que está en el piso la cartera, la toma, es policía, qué bueno que la encontró, va a devolverla, no, se la guarda. Pero todo quedó grabado y la mujer pudo recuperar su cartera porque la dueña de la tienda le mostró el video y le dijo, mira, confrontaron al policía, se la devolvió y el oficial se quedó sin cartera robada y sin trabajo, ya fue cesado de sus funciones. Me enlazo con Kena Uribe, tienes información importante, así que voy contigo hasta la redacción. Kena, ¿qué pasa? Buenos días. Así es, muy buenos días, Pau, te saludo con mucho gusto y te informo que hace unos momentos el fiscal general Alejandro Gers Manero dio a conocer que esta madrugada la Fiscalía General de la República ya tomó posesión del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Señaló que después de la detención y los datos otorgados por José Gregorio N., alias Lastra, quien fue detenido la semana pasada, se logró abrir una carpeta de investigación por delincuencia organizada. Aseguró que ya es un asunto de carácter federal. Escuchemos. La madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía Local, por haber sido la que hizo todas estas gestiones, que ya se habló de ellas con mucha claridad desde el mes de septiembre del año pasado. Ya en este momento es un asunto de carácter federal. Esta es información, Pau. Estaremos pendientes para ver cuáles son los resultados que arroja pues toda esta investigación por parte del carácter federal. Sí, te agradezco muchísimo. Gracias, Kena. Pues ahí entonces el gobierno federal tomando cartas en el asunto. Y esto, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem, que es pues muy polémica y se va a reunir este viernes en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum para hablar sobre cooperación bilateral, migración, seguridad fronteriza. También va a estar el canciller Juan Ramón de la Fuente, estará parte del gabinete de seguridad. Noem hace una gira por, digamos, Latinoamérica, estará en Colombia, estará en Centroamérica y bueno, pues estará en México. Y a casi una semana de que Donald Trump imponga los aranceles recíprocos, su equipo de trabajo dijo que analiza la posibilidad de dar un respiro por estas tarifas. O sea, probablemente es otro lapso de espera. Sin embargo, el republicano pues no ha dado más detalles sobre qué países se salvarían o qué requisitos deberán cumplirse para exentar la medida, que originalmente él mismo había dicho que no tendría excepciones. Así que ahí nos tiene en suspenso y mientras tanto, pues toda esta incertidumbre afectando a los mercados. Lo que sí confirmó Trump fue la imposición de tarifas a los coches importados a la Unión Americana, obviamente. Dijo que podría anunciarlos incluso antes del 2 de abril, la fecha que él mismo llamó como el Día de la Liberación. Y la fecha, pues, límite para fijar o no aranceles recíprocos. Pero nos vamos ahora con la información meteorológica. Les cuento que se prevén algunas lluvias fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz. Vientos también con tolvaneras en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis y Zacatecas. El calor seguirá en buena parte del país, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Para la Ciudad de México, una máxima de 27, una mínima de 12, 25% de probabilidad de lluvia. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos con información vinculada a Cuauhtémoc Blanco. Ahora lo investigan por el caso del asesinato del organizador de la Feria de Cuernavaca en 2017. Además, a Estados Unidos le siguen faltando, sí. Hay escasez de huevo en la Unión Americana y bueno, ya empezaron a comprarlos en otros países además de México. ¿Cómo va el mercado de huevos? Ya se los cuento en unos minutos.
Les informo en resumen que hubo un apagón masivo en el sureste del país. Usuarios de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán resultaron afectados. La Comisión Federal de Electricidad dijo que fue por un cambio de combustibles en las centrales de generación de energía. Bueno, y por delitos contra la salud vincularon a proceso a José Gregorio N., alias El Lastra, una pieza clave en el caso Teuchitlán. Este hombre reclutaba personas para llevarlas al campo de adiestramiento en el rancho Izaguirre. La madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía Local, por haber sido la que hizo todas estas gestiones, que ya se habló de ellas con mucha claridad desde el mes de septiembre del año pasado. Ya en este momento es un asunto de carácter federal. Y detuvieron a Jesse N. y Juan Carlos N., presuntos responsables del asesinato de los niños Gael y Alexander hace 2 meses en Culiacán. Estarían vinculados a una célula del Cártel del Golfo. Se complica la situación para el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusado de peculado, y hay una ficha roja de Interpol. Hoy el fiscal Gertz dio más detalles sobre este caso, confirmó que, bueno, pues ya se le busca en todo el mundo. Cuauhtémoc Blanco está a un paso del desafuero. Hoy será votado en el Pleno de la Cámara de Diputados. El dictamen de la sección instructora plantea desechar la solicitud. Morena y sus aliados anunciaron que van a votar a favor para protegerlo. El viernes se va a reunir la presidenta Sheinbaum con la secretaria de Seguridad Interior estadounidense Kristi Noem en Palacio Nacional. Hablarán sobre migración, seguridad fronteriza y sobre los aranceles recíprocos que podría imponer Trump en casi una semana. Este presidente estadounidense dijo que analiza la posibilidad de dar un respiro por las tarifas, pero no dio más detalles sobre qué países y en qué términos. Gracias, Monse, con toda la información de las tendencias. Pues Ceci Flores, que ha estado en el ojo precisamente de toda esta situación terrible, ¿no? Pues sí, una madre buscadora que vaya, que ha dedicado buena parte de su vida a ese esfuerzo. Fíjense, sobre el rancho Izaguirre, hasta este momento se han dado de baja ya 67 cuentas en redes sociales usadas por criminales para reclutar a las víctimas. De hecho, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, va a ir a Guanajuato, pero para coordinar acciones de seguridad junto a la gobernadora del estado, Olivia García, porque también en Guanajuato detectaron ya un centro de adiestramiento. El día de hoy, el general secretario y su servidor nos trasladaremos al estado de Guanajuato para realizar reuniones de trabajo con la gobernadora y su equipo de trabajo para dar seguimiento a las acciones que continúen con la baja de los delitos de alto impacto en la entidad. Bueno, hoy en la Cámara de Diputados finalmente va a ser discutido si desechan o no la solicitud de desafuero del diputado federal Cuauhtémoc Blanco. Una votación, nominal, o sea, se va a recabar mediante el tablero electrónico. Y si la mayoría del Pleno vota a favor del dictamen de la sección instructora, se desecharía la solicitud de desafuero del legislador morenista. ¿Y qué cree? Que eso va a pasar. Eso ya está planchado y bueno, pues no le van a quitar el fuero a Cuauhtémoc Blanco. Mañana seguramente le estaré dando esa información aquí. Imagen Noticias tuvo acceso a las declaraciones de 2017 de José Fierro Escobar. Se trata del asesino confeso de Juan Manuel García Bejarano, quien entonces era el organizador de la Feria de Cuernavaca, Morelos. En su primer testimonio implicó al entonces alcalde de Cuernavaca, actual diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco. Lo señaló como autor intelectual. Un año después, ya en 2018, declaró que lo mencionó porque 2 abogados le pidieron vincularlo a cambio de ayudarlo en un juicio abrevado y en una pena menor. Así que bueno, ahora toca investigar ese otro asunto. Y la Fiscalía Anticorrupción de Morelos logró una segunda vinculación a proceso en contra de Saraí N., exsecretaria del Juzgado Civil en materia familiar.
acusada de robo calificado y ejercicio ilícito del servicio público. Y también en Morelos se cumplen ya 18 días sin saber del paradero del regidor de Amacuzac, Roberto Ochoa. El funcionario desapareció el 6 de marzo. Las autoridades no han reportado ningún avance en las investigaciones. Su camioneta sí había sido localizada en Cazahuatlán, en ese mismo municipio, pero de él no se sabe nada. Bueno, y la violencia en Morelos. Ayer en la madrugada balearon la casa de David Ayala, el ayudante municipal de la colonia El Campanario de Jiutepec. No hubo muertos, tampoco heridos, pero pues sí el susto, los daños materiales y lo que se entiende como una amenaza, ¿no? No se sabe quiénes y por qué atacaron esta casa. Oigan, y bueno, pues hay sí distintos virus y hay ahí muchos contagios. Y como se dijo en los peores días de la pandemia por COVID, el virus llegó para quedarse y hay que estar preparados. ¿Cómo se comporta el COVID en este momento? Porque fíjense, me dio hace unos días y muchos me escribían a través de redes sociales como muy sorprendidos de ¿cómo? ¿COVID? ¿Todavía? Claro. Y con nuevas cepas, algunas reforzadas. Desde mayo del 2023, el gobierno mexicano declaró el fin de la emergencia por COVID-19. Sin embargo, como siempre se dijo, el virus llegó para quedarse y aún está entre nosotros. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, en lo que va del 2025, se han confirmado 630 casos y 18 fallecimientos por COVID-19 en el país. En 2024 hubo 14.147 casos. En la última semana epidemiológica, la número 10, en comparación con la misma del año pasado, hubo 88% menos casos. Actualmente, la positividad es de apenas 2%. El grupo de edad más afectado es el de 85 a 89 años. Y en cuanto a distribución por sexo, el 62% de los contagios se ha registrado en mujeres. Los estados que más casos han reportado hasta el momento son la Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y el Estado de México. En ellos se concentra el 65% de todos los contagios. Hasta el 28 de marzo todavía estará en marcha la campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-19. Actualmente la variante predominante del virus sigue siendo Omicron y sus subvariantes, y las vacunas que aplica el gobierno, aunque sí brindan protección, no están actualizadas para ellas, pues fueron diseñadas para combatir la llamada variante ancestral, la primera que apareció, informó Diego Guerrero. Bueno, y están los casos de dengue que aumentaron a 2.300. Nada más en la última semana se confirmaron 145 nuevos contagios y esos son los confirmados. Ciudad de México, Baja California, Chihuahua, Tlaxcala y Zacatecas no han confirmado ningún caso, pero el resto de las entidades sí. La más afectada es Jalisco. Y fíjense el tema del huevo carísimo en los Estados Unidos y sobre todo la escasez por la gripa aviar. México se convirtió en el principal proveedor de huevo para la Unión Americana, pero ahora ya también lo están importando desde Turquía y Corea del Sur. La Casa Blanca está en conversaciones con más países para aliviar la escasez. No vamos a poder bailar como las pacas porque no ensayamos y no hay tiempo y nos falta el colchón. El colchón todavía.